Bendiciones, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más te da la cordial bienvenida a la reflexión del Evangelio de este día. Hoy el tema que vamos a reflexionar, las condiciones para ser discípulo, seguidor de Jesucristo. Vamos a encontrar dos personajes con distintos realidades, pero que en alguna de ellas nos pudiéramos reflejar cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, en los versos del 18 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué evangelio es el que ahora nos proporciona nuestra Madre, la Santa Iglesia, donde prácticamente unos pudiéramos reflejarnos en el escriba, el maestro de la ley? ¿Con qué interés, con qué inquietud quería ser seguidor de Jesucristo? Recordemos que Cristo, su vista, sus ojos son omnipresentes y son omnipotentes. No lo iba a engañar a aquel hombre. Y por eso vea que dura la respuesta que le da cuando le dice: las zorras tienen sus madrigueras y las aves del campo sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo a dónde recostar mi cabeza. Como quien dice: si me vas a seguir por algún interés particular, por un interés personal, no lo hagas. El que me va a seguir a mí, me va a seguir de una forma incondicional y me va a seguir porque siente la necesidad de seguir a Dios, de servirle a Dios y entregarse a Dios. Eso es lo que trata de decirle las otras respuestas que le da al otro personaje también, que de repente sale y le dice: Señor, permíteme enterrar primero a mi padre. Como quien dice: permíteme terminar con mi compromiso personal, particular, familiar, para quedar más libre y poder seguirte a donde quiera que vayas. ¿Y cuál era su impedimento en ese momento? Su papá había muerto. Pero Jesús no es que utilice de una forma drástica al decirle: no, ahí deja a tu papá que lo entierren tus hermanos o las otras personas de tu familia, tú sígueme. No le quiso ver subestimado al papá, ni menospreciado tampoco, sino es que Jesús nos quiere dar a entender que hay cosas que nosotros no logramos entender. La palabra muertos y que lo entierren otros muertos quiere decir, hermanos, que hay cosas en la vida que tenemos que ponerle más prioridad, como primer lugar, más que algo otras cosas. ¿Cómo va a creer que Dios no va a querer que un ser amado no se despida de su otro ser amado, de su papá o su mamá, su esposa? Sería pecado si la iglesia algún día dijera: no, usted tiene prohibido salir del seminario a ir a la vela o al entierro de su papá.
Sería un pecado para esas instituciones que son de iglesia y no dar la oportunidad, no dar el permiso de que ese ser amado se pueda despedir. Y después podemos decirle, Señor, aquí pudiéramos decir, hay que ver cómo se distribuye el tiempo, los quehaceres, las labores. No vamos a pensar que Cristo estaba en contra incluso de la misma familia. Lo que trata de decirle es que hay cosas que las podemos ver como algo quizás ya desfasado, que no tiene vida, que la gente le pone más interés, le pone más importancia que al mismo Cristo, que a la misma perseverancia, que a las mismas actividades o compromisos de la iglesia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deje que el bolo se siga envolando si no quiere buscar a Dios. El bolo envolándose. El bolo frecuenta la cantina, frecuenta el chupadero, como también le llamamos. El que anda, ¿verdad?, embaunándose en adulterio, en la fornicación, en la prostitución, va a buscar un centro de prostitución. Ahí va a estar él desperdiciando su vida, su tiempo, ¿sí?, no salvando su vida. Hay otra parte de la Sagrada Escritura donde dice que el que está en su sucio, que se siga ensuciando. Y pone el ejemplo duro, feo, eso sí, y disculpa antes que lo exprese, pero así lo dice la Sagrada Escritura. Dice que el perro vuelve a comerse el vómito que él mismo había echado. ¿Qué quiere decir? Que la persona, bueno, hay un refrán que dice, ¿verdad? Por ejemplo, chucho, perro que come pollo no le quita la maña, aunque le queme el hocico, ¿verdad? Entonces, hay personas que han utilizado, hermano, a Dios, la perseverancia, la iglesia, refugiándose en este tiempo que hemos tenido hacia atrás, ¿verdad? La pandemia. ¿Cuántos pastores protestantes, fingiendo ser pastores de verdad y se habían refugiado en una iglesia protestante, en un templo protestante? Se habían refugiado. Y queriendo decir que ellos se habían convertido al evangelio. Y es posible, ¿verdad? Es posible que a lo mejor eso haya sucedido. Pero la mayoría no, porque de ahí se les ha investigado que de ahí tenían gente extorsionando. Distorsionaban el ambiente, la sociedad, y también les mandaban a quitar dinero gratis, fácil. Una extorsión. De ahí mandaban a matar. Desde las cárceles, esta gente tenía, hermano, todo controlado afuera. Y eso es lo que no permite ver con claridad a Dios. Aquí en mis comunidades vecinas, hermano, un montón de personas que aparentemente se veían ya cambiadas, ¿verdad? Quizás se habían convertido de verdad. Dios, quién sabe, solo Dios sabe. Pero nunca se dieron cuenta de las consecuencias de los actos que habían cometido. Tarde o temprano iban a salir a la luz. Qué tremendo, qué difícil. Y es por eso que muchos siguieron en esa línea. Muertos espiritualmente, enterrando a otros muertos. Alguien que no tiene vida espiritual no puede transmitir vida espiritual a otro. Alguien que no tenga la paz espiritual en su interior no puede transmitir la paz a otra persona. La paz se percibe, la paz se transmite de la manera que nosotros decidamos servirle al Señor. ¿Habrán obstáculos? Claro que sí. Ya vimos algunos de ellos, ¿verdad? Si yo busco a Dios por intereses personales, Cristo le dijo a aquel hombre: los zorros tienen sus guaridas, tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos. Yo no tengo nada que ofrecerte. Si lo haces por seguirme, por condiciones materiales. Pero si lo haces
por seguirme, por condiciones espirituales, tengo mucho que darte, mucho que ofrecerte. El reino de los cielos, el reino de la vida, el paraíso eterno. Deje que los que están en el pecado se sigan ensuciando, sigan pecando si no quieren buscar a Dios. Usted mire a Cristo, Él es su consigna, Él es su meta, Él es nuestra salvación, Él es nuestro auténtico pastor. Siguiéndolo a Él, no nos perderemos, no nos destruiremos. Nuestro físico se va destruyendo naturalmente porque vamos envejeciendo. Nuestro físico, nuestros huesos, nuestra piel se va, ¿verdad?, encogiendo, se va chupando, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero nuestro hombre espiritual, día con día, se va renovando cada vez. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Seamos seguidores de Cristo, discípulo auténtico de Él, para que Él nos lleve por el buen camino donde obtendremos lo que Él nos ha prometido. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más, como siempre, pidiéndoles que compartan nuestros videos, que nos ayuden a llegar a más personas. Hasta la próxima.